Bendito sea el nombre del Señor. Le damos al Señor toda la gloria y toda la honra. Amén. En esta preciosa mañana. Amén. Mañana del mes de septiembre, 5 de septiembre ya. Gloria al Señor. El año realmente ha pasado muy rápido. Sin embargo, el Señor está con nosotros cada día. Amén. Te saluda con mucho gusto la hermana Yari. Es para mí una bendición estar nuevamente junto con ustedes, preciosa audiencia. Gracias por su sintonía, gracias por compartir la palabra del Señor, gracias por acompañarnos, amén. Y primeramente gracias a Dios, porque nos permite estar en su programa Santidad a Jehová. Así que sean todos bienvenidos, amén. Estamos aquí, gracias a Él, por su gracia, por su misericordia, amén. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, amén. Saludamos a todos los siervos y las siervas del Señor, amén. A toda la amada iglesia que nos esté acompañando a través de la sintonía de Radio Shalom Benzalen, amén. Y también ya los que nos están acompañando ya a través de la transmisión de Facebook Live. Estamos transmitiendo a través de la cuenta de Radio Shalom Benzalen, amén, en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Les recordamos el número en cabina 215-806-9227. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios porque Él renueva nuestras fuerzas cada día, amén. Nos toma en sus brazos, amén. Nos ayuda a cada momento a seguir. Gloria al nombre de Jesús por todas sus bendiciones, amén. Son ya las 9:34 de la mañana en bella ciudad de Benzalen, amén. Nos gozamos en el Señor. Nos ha regalado un nuevo día el Señor. Hoy nos permite ver la luz de un nuevo día, la luz del sol, amén, que está brillando en todo su esplendor, amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, amén. Si usted tiene una petición de oración, le vamos a pedir que por favor lo escriba en los comentarios a través de la transmisión o nos llame al número 215-806-9227, amén, o nos mande un mensaje. Queremos orar por todas las peticiones. Sabemos que hay necesidad en medio del pueblo y yo creo que hasta que el Señor venga vamos a necesitar más y más de la oración, amén. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, mientras el Señor no venga por su pueblo, siempre vendrán las necesidades, siempre vendrán las pruebas, las luchas. Sin embargo, confiamos en un Dios vivo, en un Dios que tiene todo el poder, toda la autoridad, aleluya, que puede hacer posibles todas las cosas. En ese Dios confiamos, Dios maravilloso, y a Él es a quien predicamos en esta mañana, amén, a quien invitamos a que usted reciba en su corazón. Si usted, querido amigo, querida amiga, no le ha abierto las puertas de su corazón, este es el Dios verdadero, el único Dios verdadero, aleluya, que desea morar en su corazón y darle vida nueva, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Si usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia conmigo, le voy a pedir que por favor me acompañe a la lectura, amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Proverbios capítulo 4, vamos a leer del versículo 20 al versículo 27, gloria al nombre de Jesús, amén. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 27. Gracias, Señor, te damos en esta hora, aleluya, que el Señor sea hablando en nuestras vidas, amén. Leemos para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Dice el versículo 27, amén, que es el versículo
donde se centra la enseñanza de este día. Dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Gloria al nombre de Jesús por su palabra. Amén. Así se llama la enseñanza que el Señor trae a nosotros en esta hermosa mañana. Ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es el mandamiento de parte de Dios. Amén. A través de este precioso proverbio. Amén. Que nos dice que no nos desviemos de su camino, ni a la derecha ni a la izquierda. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, amén, en este precioso proverbio, amén, del consejo que el Señor tiene para con nosotros, y también del consejo que viene de parte de los padres a los hijos, amén. Usted y yo sabemos que el libro de Proverbios lo escribió Salomón, amén, en los días en los que él, dice la palabra del Señor, que amaba al Señor, y empezó él a reinar después de David su padre. Y usted sabe, en unos momentos vamos a ver cómo es que el Señor le da la sabiduría, amén, y a través de esa sabiduría él escribe el libro de Proverbios. Y si nosotros escudriñamos este precioso libro, nos encontraremos con valiosos consejos que nosotros, aleluya, podemos aplicar a nuestra vida diaria. En todo momento nosotros, a veces, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos acerca de la vida diaria. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que podemos hacer allá en nuestros negocios, en el trabajo, en la casa? Y el libro de Proverbios está lleno de esos preciosos consejos de la palabra del Señor mismo, en esa sabiduría que el Señor le da a Salomón. Dice la palabra de Dios, hermanos, cuando antes de que él escribiera el libro de Proverbios, él, después de David su padre, él es el que viene al trono para reinar sobre Israel, el rey Salomón. Y una de sus preocupaciones principales para Salomón era tener la suficiente sabiduría para reinar sobre Israel, después de David su padre. Él conocía las grandes cosas, las grandes proezas que David su padre había hecho, aleluya, para con el pueblo de Israel, por el poder, por la sabiduría, por aquella gran ayuda de parte de Dios que vino para con David. Y los grandes triunfos y las grandes victorias que el Señor le dio a David. Entonces a Salomón le vino una preocupación cuando él empieza ya, o va a empezar su reinado, o está empezando ya su reinado sobre el pueblo de Israel. Y a él le viene una preocupación: no tener la sabiduría suficiente para poder reinar sobre Israel, no saber cómo hacerlo, o tenía ese miedo de encontrarse en una situación en la que él no supiera qué hacer, si tenía que decir que sí o si tenía que decir que no, qué pasos iba a dar. Salomón estaba preocupado, y claro, con toda la razón. Tener que gobernar a millones de personas, el pueblo del Señor, amén. Entonces vamos a ir a Primera de Reyes, su capítulo 3, amén. Yo sé que usted se sabe esta porción de la palabra del Señor. Es cuando Salomón le pide sabiduría al Señor. ¿Para qué? Para poder reinar sobre Israel. Vamos a leer el verso 5. Dice, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5, dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Amén. El Señor le dice a él en sueños: pide lo que tú quieras. Si usted y yo nos dijera el Señor en sueños: pide lo que tú quieras, yo me ponía a pensar: Señor, ¿qué es lo que yo no te pediría? ¿Qué usted le pediría al Señor
Si el Señor a usted, hermano, amigo que me escuchas, si el Señor se te apareciera y te dijera el Señor, pídeme lo que tú quieras. En la versión original dice, pídeme lo que quieras para ti mismo. Era para Él. El Señor no le decía que pidiera algo para el pueblo, sino para Él mismo. ¿Verdad? Quizás algunos de nosotros, Señor, te pediríamos una casa, un carro, ¿verdad? Un buen trabajo, dinero, yo no sé cuántas cosas pediríamos si el Señor nos dijera eso. O posiblemente dijéramos, Señor, que tú me sanes o que sanes a algún familiar que yo tengo enfermo. La primera necesidad que usted tenga. Pero Salomón en ese momento le pide algo para poder reinar al pueblo de Israel. Y dice el versículo 6 al versículo 7, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en la que diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Le dice Salomón, yo soy joven. En la versión original dice, yo soy un mero niño. Se consideraba Salomón un joven, una persona que no sabía nada, que no tenía ninguna experiencia reinando, ni con el ejército, ni gobernando, ni poniendo, ni quitando. No tenía él o no sentía él ninguna experiencia que pudiera ayudarle. Cuando uno conoce sus debilidades y reconoce también sus debilidades, reconoce que uno no sabe nada, que uno no tiene nada, que por más conocimiento que usted y yo llegáramos a tener de la palabra del Señor, o llegáramos a alcanzar mucha educación, o tuviéramos muchos títulos aquí y allá, qué bueno es cuando uno puede reconocer que uno no sabe nada, que uno sin el Señor no tiene nada, y que si algo sabemos o que si algo tenemos, es gracias al Señor. Es porque el Señor nos los ha dado, porque el Señor nos los ha enseñado, aleluya. Él es nuestro maestro, Él es el que nos ha dado todo, Él es nuestro proveedor. Si algo usted conoce, o si usted sabe, es porque el Señor se lo ha dado. Si algo nosotros conocemos o entendemos, sea acerca de la palabra del Señor, o sea en lo secular, el Señor es el que nos los ha enseñado. Todo lo hemos recibido de Él. Y qué bueno es cuando nosotros venimos al Señor y de ninguna manera nosotros nos creemos que lo sabemos todo. Señor, yo ya estudié, Señor, yo ya leí esto, Señor, a mí ya me enseñaron esto, Señor, yo ya estoy haciendo esto. Sino cuando uno viene ante el Señor, Señor, yo no sé nada. Soy un niño, yo no tengo experiencia, no sé nada. Señor, le dice Salomón al Señor, yo no sé ni entrar ni salir. Allí uno puede ver que Salomón estaba queriendo depender totalmente del Señor. Aunque él tenía en su conocimiento y en su corazón aquellos consejos preciosos de David, su padre. Pero venía ante el Señor, le decía, Señor, yo no sé nada, yo te necesito. No sé ni cómo entrar, ni cómo salir. No sé cómo dirigirme, cómo caminar, qué hacer. ¿Cuándo es que yo debo decir sí? ¿Cuándo es que yo debo decir no? En esta parte de la Biblia nos declara que
Salomón quería depender totalmente del Señor, no depender de su conocimiento, no depender de aquellos consejos de David su padre, sino primeramente depender de la sabiduría, de la guianza del Señor. Todos nosotros necesitamos del Señor. Y cuando nosotros reconozcamos que no sabemos nada, que no tenemos nada, es cuando nosotros sentiremos la necesidad del Señor. Pero si nosotros en nuestro afán, en nuestro orgullo, ¿verdad?, llegamos con el Señor y le planteamos todo nuestro conocimiento, entonces sentiremos que no tenemos necesidad del Señor. Pero la realidad es que lo necesitamos en todo momento. Con todo respeto para los siervos y siervas del Señor que han estudiado el instituto, que han estudiado teología, que han estudiado la palabra del Señor en profundidad. Gloria al Señor, porque Él nos da la oportunidad de hacerlo. Eso es muy bueno, claro que sí. Pero ni con todo ese conocimiento nosotros podríamos decir, Señor, no te necesito. Porque en todo momento necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Que nosotros dependamos de Él y digamos, Señor, a pesar de lo que quizás conozco, me has permitido estudiar, Señor, yo no sé nada. No sé ni cómo entrar ni cómo salir. Soy un niño, soy joven todavía y no conozco nada. Reconociendo nuestras debilidades y que necesitamos su consejo. Y sigue diciendo el versículo 8, dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y ahí es donde Salomón le pide al Señor, versículo 9. No le pide otra cosa más que un corazón entendido, un corazón sabio, un corazón que pueda tener no la sabiduría o no la inteligencia de este mundo, sino la sabiduría de lo alto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nunca se equivoca. Cuando Él le aconseje algo a su vida, cuando Él viene a nosotros y nos aconseja y nos dirige, nos habla al corazón, Él jamás se equivocará. Él nunca se equivoca en lo que nos dice, aleluya. Por eso su sabiduría es inigualable y es aquella que nosotros debemos de tener en nuestra vida. La sabiduría de lo alto. Y Salomón entonces le dice al Señor, dame un corazón entendido. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido eso al Señor? Yo creo que pocas veces, ¿verdad? Le hemos pedido muchas cosas a Dios, pero quizás pocas veces le hemos dicho, Señor, dame un corazón entendido. Y Salomón le dice al Señor, dame un corazón entendido. ¿Para qué? Dos razones Salomón le da al Señor, del cual él sentía esa necesidad de un corazón entendido. Primero, le dice al Señor, para juzgar a tu pueblo. Y número 2, para discernir entre lo bueno y lo malo. Esas eran las dos razones por las que él pedía eso. Para juzgar a su pueblo, al pueblo del Señor, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Al Señor le agradó esta petición. Salomón le dice, Señor, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Él en ningún momento le dijo, Señor, yo soy el rey, es mi pueblo, ahora yo estoy aquí
bajo el mando, yo tengo la última palabra y voy a hacer lo que yo quiera, porque soy el rey. Pero él le dijo, Señor, dame sabiduría para juzgar a tu pueblo, a tu pueblo. Él reconocía que no porque fuera el rey, el pueblo le pertenecía a él, sino que el pueblo le seguía perteneciendo a Jehová de los ejércitos, aquel que lo había escogido, aleluya, de la nada, de entre los pueblos, aleluya. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio que un pueblo que quizás para los demás eran insignificantes, pero al Señor le plació escoger al pueblo de Israel. Asimismo a cada uno de nosotros, no porque fuéramos importantes, hermanos. Quizás usted puede sentir, yo puedo sentir que nadie daba nada por mí. Quizás hasta ahorita nadie daba nada por mí. Pero el Señor dio su vida, aleluya. El Señor Jesucristo, para hacerse un pueblo redimido, derramó su preciosa sangre, dio su vida en la cruz, sufrió el castigo de mi pecado, para que ahora podamos ser del pueblo del Señor, aleluya. Y Salomón reconocía que el pueblo era del Señor, que era el pueblo que el Señor escogió, y que no por él ser el rey podía hacer con el pueblo lo que él quisiera, porque era el pueblo del Señor. Él debía de juzgarlos sabiamente, de juzgarlos correctamente a la manera del Señor. Salomón tenía la oportunidad de hacerlo a su manera, de hacerlo conforme a sus pensamientos, conforme a lo que a él le convenía, conforme a lo que él pensaba que era bueno. Pero él no quería hacerlo así. Él quería hacerlo a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo era del Señor, le pertenecía al Señor. Si él estaba en el trono, era porque el Señor lo había puesto. Y no era tan solo para que él pudiera beneficiarse del pueblo, sino para que él pudiera juzgarlo con rectitud, servirle al pueblo, ayudar al pueblo, guiarlo en todo momento a que no se apartara de los mandamientos del Señor. Ese era el trabajo del rey. Yo digo, qué privilegio, qué bendición para el rey Salomón estar en ese lugar, gloria al Señor, pero era una gran responsabilidad de parte de Dios. Y Salomón le dice, yo necesito, Señor, juzgar a tu pueblo. Juzgar, nosotros cuando escuchamos esa palabra, ¿verdad? Tiene quizás un doble sentido, ¿verdad? Porque a veces decimos juzgar en el sentido de criticar a alguien, o de hablar mal de alguien, o de traer para aquí y para allá las cosas de las personas. Pero esta palabra en este versículo no significa eso. Juzgar era que él tenía que decir algo acerca de una persona, porque él tenía la autoridad. Si una persona actuaba mal, él tenía esa autoridad de juzgar, de decir, de deliberar acerca de la culpabilidad de esa persona. Si esa persona era culpable o esa persona era inocente, él era el que tenía la palabra para deliberar a esa persona, o para juzgarlo, o para sentenciarlo, o para castigarlo. Él tenía la opinión como rey sobre alguien en el tribunal. Él tenía la autoridad de decidir qué era lo que se tenía que hacer, cómo era que el pueblo tenía que dirigirse, qué es lo que se tenía que hacer en muchos casos que el pueblo iba ante su presencia. Por eso él le pedía al Señor ese corazón entendido para decidir correctamente qué es lo que se tenía que hacer, para decidir sabiamente en cada situación cómo se debía de actuar, cómo debía él
de decidir. Él tenía que analizar todas las cosas y juzgar correctamente al pueblo del Señor. Él tenía que analizar los hechos y las circunstancias de todas las cosas para así tomar una decisión sabia con la sabiduría del Señor. Por eso el rey sabía que este trabajo era serio delante del Señor. Imagínese si el rey de Israel, Salomón, él hubiera menospreciado al pueblo. Si lo hubiera tomado en poco, si lo hubiera tomado como una nación como cualquiera, que no le perteneciera al Señor. Él hubiera hecho lo que quisiera y hubiera actuado en injusticia. Pero esa era su preocupación. Por eso él le dice, en el versículo 9, le vuelve a repetir, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande en número y tan grande? Porque el Señor los había engrandecido, porque el Señor peleaba por ellos, porque el Señor estaba con ellos, porque el Dios de ese pueblo era Jehová de los ejércitos, aleluya. No era un pueblo como las otras naciones paganas, no era un pueblo como las otras ciudades que tenían dioses, ídolos que no los escuchaban. El Dios de Israel es el Dios que está con nosotros. Él es el mismo, aleluya, ayer y hoy y por los siglos. Ese es nuestro Dios. Por eso ese pueblo, Salomón reconocía que era un pueblo especial. Y después le dice a Salomón, dame un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Mire aquí cuánto peso tiene esta expresión o este deseo de parte del rey. A veces nosotros como seres humanos nos cuesta reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Uno puede reconocer o uno puede diferenciar lo bueno y lo malo de la manera en que nosotros fuimos criados, cómo nosotros crecimos, en qué lugar nos desenvolvimos, en qué hogar nosotros nos crecimos. De acuerdo a cómo usted y yo crecimos, dónde nacimos, con quiénes nosotros fuimos creciendo y las cosas que se nos enseñaron, eso depende de cómo de eso depende cómo usted y yo veamos el bien y el mal. Si en nuestra casa no había respeto, si en nuestra casa todo mundo se gritaba, si en nuestra casa no había amor, no había ninguna comprensión, no había apoyo, ¿verdad? Volaban los sartenes quizás por aquí, por allá, y eso era una guerra todos los días. Es así como nosotros veremos la vida. Para nosotros insultar a alguien, ser desleales con alguien, ofenderlos con una palabra, quizás hasta golpear a alguien, para nosotros va a ser normal. ¿Por qué? Porque quizás en nuestra casa eso fue lo único que vimos. Porque quizás nuestros padres decían malas palabras, nos hablaban mal, se expresaban mal con las demás personas y lo veíamos normal. Para ellos era normal, pues para nosotros es normal. Y vamos a decir, pues no, eso no tiene nada de malo. Hace unos días en las noticias, quizá usted lo vio, pasaron una noticia donde la madre de familia entra a una tienda, ¿verdad? Y lleva a sus pequeños con 2 mochilas cada niño. Y la señora, la están viendo en las cámaras de la tienda, ¿verdad? Ella agarra las cosas de la tienda rápidamente pensando que nadie la está viendo y empieza a echar las cosas en las mochilas de los niños, tratando de robárselos sin pagar. Y como uno de los niños ve lo que está haciendo su mamá, ¿verdad? Está metiendo la mochila en
en la mochila las cosas de su hermanito. El otro niño va, ¿verdad? Rápido y hace lo mismo. Empieza a agarrar las cosas, agarra su mochilita y las mete, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Con la intención de irse rápidamente. ¿Acaso eso es lo que nosotros como padres les debemos de enseñar a nuestros hijos, que robar no tiene nada de malo? ¿Cómo es que están creciendo esos niños? Esos niños cuando crezcan, ¿usted cree que si el Señor Jesús no interviene en sus vidas, después ellos van a volver a hacerlo y van a decir, es que no tiene nada de malo, mis padres me enseñaron a hacerlo? Porque es que a veces nosotros no sabemos discernir, no sabemos reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay cosas que nosotros pensamos que no son tan graves. Que no son tan graves hacerlo, lo hacemos. No es tan grave, no hace tanto daño. No se da uno cuenta tanto. No hace uno tanta bulla como decimos. No es muy que se dé cuenta la gente. Y lo hacemos. Porque no es tan llamativo lo que estamos haciendo. Sin embargo, está mal. Pero a veces ya el ser humano, como dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jonás, que la ciudad de Nínive ya no distinguía entre su mano derecha y su mano izquierda. Ya no distinguimos lo que es bueno y lo que es malo. Si tenemos malos pensamientos que de repente vienen a nosotros si tenemos al Espíritu Santo, uno tiene que reaccionar rápidamente y decir, Señor, esto que yo estoy pensando no está bien. Perdóname. Pero a veces nos acostumbramos tanto a hacer el mal. Porque pensamos que son cosas tan pequeñas. Pero delante de Dios, el mal o el bien no es pequeño ni grande. El mal es mal y el bien es bien. Y entonces el ser humano ya no lo ve mal. Si nosotros, audiencia amada, si nosotros quisiéramos saber acerca de algo, quizás muchas veces nos hemos encontrado en una encrucijada en nuestra vida y decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Lo que estoy haciendo está mal o está bien? ¿Cómo estoy dirigiendo mi vida está bien o está mal? Lo que estoy a punto de hacer, estos planes que yo quiero hacer, ¿estará bien? ¿Aquello es bueno? ¿Aquello es malo? ¿Es malo mentir? Voy a decir una mentira, pero ¿estará bien? ¿Verdad? Como dicen por allá afuera, es una mentira piadosa, ¿verdad? Pero delante de Dios no hay mentiras piadosas, mentira es mentira. Pero si nosotros quisiéramos preguntar, ¿verdad? ¿A quién le preguntaría usted? Porque lo que nosotros muchas veces hacemos cuando tenemos alguna duda, vamos con tal persona, vamos con aquella persona. ¿Por qué? Porque vemos que esa persona es muy inteligente, le va bien en su casa, etcétera, etcétera. Si usted está yendo a consultar a un hijo de Dios, a una hija de Dios, que usted sabe que le va a dar un buen consejo, está bien. Pero vamos a ir más allá. Si ese consejo que esa persona le da como hijo o como hija de Dios, si esa persona le da un consejo que no está en la palabra del Señor, que usted puede analizar y decir, bueno, me dijo esto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ese consejo tiene que pasar por el filtro de la palabra del Señor. Y aunque haya sido
una persona que va a la iglesia, que usted lo ve que se congrega, pero le dio un consejo que no está de acuerdo a la palabra del Señor, entonces se equivocó. Se equivocó, porque el único que no se equivoca es el Señor. Todo lo que Él pueda aconsejarnos, como decíamos hace un rato, Él nunca se equivoca. Pero nosotros nos gusta preguntarle a medio mundo, ¿verdad? Porque a veces lo que más nos preocupa es quedar bien con la gente. Que la gente nos aplauda, que la gente diga, muy bien, lo hiciste muy bien, me agradó lo que hiciste, porque lo que tú hiciste es de mi agrado. Yo estoy de acuerdo con eso, te aplaudo, te aplaudimos, te apoyamos. Pero ¿qué dice el Señor? Nunca, hermanos, antes de ir ante alguien, al Señor Jesús es a quien vamos de último. Si yo voy con alguien, ¿verdad? Unos me van a decir, no te preocupes, lo que tú piensas hacer no tiene nada de malo, no hay problema. Es que, mire, a veces nos atrevemos a decir, es que Dios te entiende. Es que Dios te comprende, es que Dios sabe todo, es que Él conoce nuestra debilidad. El Señor nos entiende, claro que sí. Pero de ninguna manera Él va a aceptar que nosotros estemos negando su palabra, que nosotros estemos yendo en contra de su voluntad. El que Dios nos comprenda no quiere decir que nosotros vamos a hacer y deshacer como querramos. Y el Señor, Él va a actuar como si nada, no. Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, dice la palabra del Señor. Y Él no cambia, su palabra no cambia, el ser humano cambia, los pensamientos del hombre cambian, pero los pensamientos del Señor no cambian. Él sigue siendo el mismo y lo que dice en su palabra está escrito. Y así será para siempre, dice su palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, aleluya. Pero ahí estamos nosotros pidiendo consejos. Y algunos nos dirán, sí, no, sí, adelante. Adelante, hazlo. No hay problema, no te preocupes. Con que tú estés bien, lo demás no importa. Pues sí, aparentemente podremos estar bien. Pero delante del Señor estamos mal. Y así estamos, como dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Mire esta palabra, hermano, que vemos hoy en día que nos entristece. ¿Cómo es que el gobierno dice que el aborto es bueno? ¿Cómo es posible que lo que Dios dice en su palabra para la gente sea malo? Y lo que Dios llama malo en su palabra para la gente sea bueno. Para nosotros, para aquel que quiera agradar a Dios, lo que para Dios es malo, para nosotros también tiene que ser malo. Y Dios no va a cambiar. Y para lo que Dios es bueno, para nosotros también. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20, ay de los que a lo malo le dicen bueno. Ay, y a lo malo y a lo bueno le dicen malo. Dice, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea que llevan toda la contraria al Señor. Todo lo que Él ha establecido, lo que nos dice, queremos llevarle la contraria en todo momento al Señor. Por eso dice la palabra, ay, hay un lamento en la palabra del Señor. Una expresión de dolor. Ay de aquellos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque si estamos
diciéndole, es que esto es bueno, no tiene nada de malo, cuando en la palabra de Dios, cuando el Señor dice, para mí es malo. Y si para Él es malo, amada audiencia, para nosotros también tiene que ser malo. Porque si no es así, estamos ofendiendo el precioso nombre de nuestro Dios. Entonces, si andamos preguntando, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿A quién debemos de nosotros de acudir? Aquel que nunca se equivoca. Aquel que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Nuestro Señor Jesucristo. Él nos puede mostrar y nos ha mostrado a través de su palabra el bien y el mal. Él sí sabe lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Y Él sabe lo que hace bien a nuestra alma. Nosotros a veces hacemos cosas pensando que nos gozamos, nos regocijamos y es bien a nuestra vida, pero está siendo malo para el alma. Le estamos haciendo daño al alma, el alma que Dios nos dio, el alma que dice la palabra de Dios a la cual Él puso eternidad. Es malo. Hay muchas cosas que son malas, pero el Señor Jesucristo lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es santo, aleluya. Porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es puro. Él es misericordioso, Él es justo. Toda la justicia, aleluya, está en Él. Él es recto. Toda la rectitud está en Él. Él es amor. Y Él no tiene de ninguna manera relación con el pecado. Él es el único que puede enseñarnos a nosotros lo que está mal, lo que es perverso, lo que es incorrecto, lo que hace daño a nuestra alma. Él puede enseñarnos. ¿Por qué no le preguntamos a Él? ¿Por qué no venimos en oración y en humillación ante Él, reconociendo, Señor, yo no sé nada, soy joven, soy un niño que no sé ni entrar ni salir, Señor? Dime, Señor, tú nunca te equivocas. Tú nunca te equivocas, Señor. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué dice tu palabra? Si estoy haciendo correcto, o estoy haciendo lo malo. No quiero ofender tu nombre. Eso es lo primero que nosotros le debemos preguntar al Señor. Si eso está bien o está mal ante los ojos del Señor. Aleluya. Si es algo que el Señor aprueba o que el Señor desaprueba. El rey Salomón seguramente iba a tener ahí sus consejeros, sus amigos más cercanos, su familia, yo no sé, las personas que le servían, que le ayudaban, que estaban ahí en su consejo. Personas que quizás sí tenían el temor de Dios, pero quizás había personas que ya caminaban lejos del Señor. Pero él necesitaba siempre el consejo y el respaldo del Señor. Siempre. Cuando alguien le dé un consejo, que esa persona diga que es de parte del Señor, necesitamos ver la palabra de Dios. Y si, como decimos, ¿verdad? Y si ese consejo como que no cuadra, como que no va con la palabra del Señor, entonces no es la voluntad del Señor. Quizás nos vamos a encontrar como Salomón, ¿verdad? Rodeado de tantas personas, rodeado de tantas voces que nos aconsejen, que nos digan. Pero solamente primero tenemos que escuchar el consejo del Señor.
pedirle al Señor que nos ayude a discernir. Cuando el Señor nos habla en su palabra, esta palabra discernir, que significa distinguir. No sé si a usted le ha pasado que de repente usted ya no distingue o ya no distinguimos si es bueno o es malo. Lamentablemente, la iglesia del Señor a veces cae en ese error. Si es bueno o es malo, como mucha gente lo está haciendo. Ya mucha iglesia del Señor lo está haciendo, pues entonces hay que hacerlo. Ya no distinguimos entre una cosa y entre otra cosa. Ya no vemos exactamente la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso es necesario que le pidamos al Señor ese corazón entendido como lo hizo Salomón. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, amén. En el libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si el Señor nos da, hermanos, si nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos los dará sin reproche. Dice la palabra del Señor, si nosotros, hermanos, le pedimos ese corazón entendido al Señor. Dice su palabra, Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si en algo nosotros tenemos la sabiduría del Señor, no es tan solo de cómo discernir entre el bien y el mal, no es tan solo cómo hacer las cosas. El principio de la sabiduría que el Señor da es el temor que nosotros tengamos al Señor. Cuando usted y yo empecemos a tener temor delante de Dios, a tener temor a su nombre bendito, un temor reverente ante su presencia, ahí empezaremos a tener sabiduría. Ese es el principio. No se puede empezar por otro lado. No se puede empezar haciendo otras cosas. Yo no puedo decir, ahora tengo la sabiduría de Dios cuando no tengo temor a su precioso nombre. Temor, usted sabe, la palabra temor es cuando quizás se interpreta que uno tiene miedo, pero aquí la palabra de Dios se refiere a que uno huye, uno rehúsa a aquello que se considera dañoso, peligroso. Uno se aparta de aquello que sabe que hace daño al alma. Uno se aparta, uno rehúsa aquello que sabe que es pecado delante de Dios. Ese es el temor, un temor reverente, un temor respetuoso al Señor ante ese asombro que nosotros tenemos, ante esa reverencia que nosotros le debemos al Señor, ante su maravillosa presencia y ante su autoridad. Aleluya. Ese es el temor del Señor. Y ahí empieza la sabiduría que el Señor nos quiere dar. Cuando nosotros reconocemos su divinidad, su poder, que Él es digno de que nosotros nos apartemos para Él, que vivamos, como dice en su palabra, en santidad, y huyamos, tengamos temor y huyamos de todas aquellas cosas que sabemos que ofenden su precioso nombre. Ese es el principio de la sabiduría. Y después el Señor irá añadiendo, dándonos, aconsejándonos, dándonos sabiduría, como al rey Salomón. Hay algo que dice la palabra del Señor, que cuando el Señor le da, amén, aquella sabiduría al Señor, entonces el rey Salomón empieza a escribir el libro de Proverbios, y en el capítulo 4, donde nosotros estábamos leyendo, dice este capítulo, amén, en su título, ¿cuáles son los beneficios de la sabiduría?
Esta sabiduría, aleluya, que dice la palabra del Señor, que no es mundana, que no viene del mundo. Porque esa sabiduría del mundo es diabólica. Aquella gente que está allá afuera que se rehúsa a creer en el Señor, ellos dicen que son sabios, que son científicos, que son inteligentes, que tienen una inteligencia mayor que la del resto de la gente. Pero ellos niegan que hay un Dios poderoso. Entonces no tienen nada. No hay ninguna sabiduría en ellos. Dice el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dicen ellos. Y la palabra de Dios no les dice a ellos, dice el sabio o dice el inteligente. La palabra de Dios les dice a ellos que son necios. Personas obstinadas, personas rebeldes, personas que están ahí en su pensamiento, metidos en ese pensamiento que no hay Dios. ¿Qué sabiduría es esa? ¿Qué inteligencia es esa decir que no hay Dios? Eso es necedad. La verdadera sabiduría es cuando usted y yo reconocemos el poder de Dios, cuando reconocemos que hay un Dios en los cielos y en la tierra, aleluya, que reina y mora sobre nosotros, aleluya, que reina sobre la tierra, que tiene el poder y la autoridad en el universo. Y ahí empieza la sabiduría, en el temor a Jehová, aleluya. Ahí empieza la sabiduría. Y dice la palabra del Señor, si empezamos a leer desde el versículo 1, ahí en Proverbios, Salomón empieza a compartir lo que su padre David, los consejos que su padre David le daba. Yo creo, ¿verdad? Yo no sé, pero quizás su padre David, cuando él aconsejaba, quizás en esos momentos se despertó en Salomón ese deseo de pedirle al Señor sabiduría por aquellos consejos valiosos de su padre David. Y dice el del versículo 3, amén, en el libro de Proverbios capítulo 4, donde estábamos, pero en el versículo 3, desde el versículo 3 al versículo 7 dice, porque yo también, dice Salomón, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ese era el consejo de David, su padre. Y sigue en todo este capítulo los consejos de David, su padre. Y le dice, retenga tu corazón mis razones. Una de las cosas que David le decía a Salomón, que no se desviara de la sabiduría del Señor. Le dice en el versículo 4, retenga tu corazón. O sea, que las conservara, que las mantuviera en Él. Y podemos darnos cuenta nosotros que el Señor, al darnos sabiduría, es lo que nos pide a nosotros también. No desviarnos de ninguna manera del consejo del Señor. Le dice en el versículo 5, no te olvides ni te apartes. Porque ¿de qué serviría que en toda nuestra vida nosotros pudiésemos tener el maravilloso conocimiento de la palabra del Señor, si al final de nuestros días nosotros nos apartáramos, nosotros
renegáramos de nuestra fe y le dijéramos al Señor, no más voy a caminar contigo, me voy a olvidar de tus mandamientos y voy a seguir los consejos del mundo, voy a hacer lo que yo quiera. ¿De qué serviría si al final el alma se pierde? Porque no nos mantuvimos en el camino del Señor. Este camino es un camino de perseverancia, de no desviarnos. Dice, no te olvides ni te apartes, de no olvidarnos ni de apartarnos de la voluntad del Señor. Dice el versículo 26 de ahí, de Proverbios 4, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina la senda de tus pies. Nosotros tenemos que ver, que pensar cómo estamos caminando. En el libro del profeta Ageo, en su capítulo 1, el Señor le dice a su pueblo, meditad sobre vuestros caminos, que pensemos, que nos pongamos a meditar cómo estamos caminando delante del Señor. Y si es que no nos hemos desviado de su camino, o que posiblemente ya tengamos un pie afuera. Dice el versículo 27, donde se centra nuestra enseñanza, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque el camino del Señor es un camino recto, es un camino, aleluya, que va hacia adelante, como dice la palabra de Dios en Proverbios 15, 24, que el camino de la vida es hacia adelante, es hacia arriba. No es a los lados, iglesia. No es que nosotros en algún momento podamos voltear nuestra mirada hacia los lados. Dice la palabra del Señor, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque ya sea que veamos a la derecha o a la izquierda, nos están desviando de la voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros quizás ya nos hemos desviado? El Señor nos pide en su palabra que permanezcamos, que no nos olvidemos, que retengamos sus razones en nuestro corazón, que permanezcamos en ese camino que es un camino de rectitud, un camino recto en el que nosotros no podemos darnos esa oportunidad de desviarnos ni por un momento, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué? Dice la última línea de este versículo, aparta tu pie del mal. Si nosotros ponemos un pie a la derecha o a la izquierda, estaremos poniendo nuestros pies en el mal. Por eso dice, aparta tu pie del mal, caminando recto, ni a la derecha ni a la izquierda. Habrá cosas que parezcan buenas, iglesia. Habrá cosas que parecen que son buenas. Habrá pasos que parecerán buenos para darlos, pero posiblemente será un paso a la derecha o un paso a la izquierda. Y nos están desviando. Quizás lo estemos considerando, pero no hemos pensado cómo es que el Señor considera nuestro camino. Él es el mismo, dice la palabra del Señor, ayer y hoy y por los siglos, en el libro de Hebreos capítulo 13. Y su camino, aleluya, es el camino de la santidad. Es el camino de la justicia, de la honestidad, de la rectitud, del amor. Y su camino no ha cambiado. Preguntémosle a Él. Preguntémosle a Él, ¿cuál es el camino que yo debo caminar? Señor, si quizás he estado a punto de irme a la derecha o de irme a la izquierda,
Quizás mis pies han pisado ya el camino de la maldad. Por eso el Señor nos dice, aparta tu pie del mal, aparta tu pie de la injusticia, aparta tu pie de la mentira, aparta tu pie de aquello que para mí sigue siendo malo. Aunque el mundo diga que es bueno, para mí, dice el Señor, para mí eso sigue siendo malo. Aunque tú lo veas bueno, aunque se pinte como bueno, estás desviando tus pies a la derecha, estás desviando tus pies a la izquierda. Pero para mí sigue siendo malo, eso dice el Señor. Tenemos que seguir, iglesia. El tiempo ya es corto, el Señor viene pronto por su pueblo. Y ahora más que nunca tenemos que permanecer en el camino, bendito camino de la salvación, aleluya, donde Él nos puso, donde Él nos trajo a su presencia. De donde estábamos, aleluya, en este camino. No hagamos cosas, no pisemos en el camino que, hermano, si nosotros ponemos un paso a la derecha, eso nos hará desviarnos. Y si seguimos caminando, entre más usted se aleje de ese camino, más lejos lo llevará. Si sigue caminando, si usted en algún momento se desvió, entre más camine en esa desviación, más se está alejando del Señor, en aquella cosa que nos aparta. No sea, hermano, que llegue un punto en que ya no discernamos entre lo bueno y lo malo. Y empecemos entonces a decir, esto es bueno, cuando la palabra de Dios dice que es malo. Por eso dice el Señor, no te desvíes, ni a la derecha ni a la izquierda, hacia adelante es nuestro blanco perfecto, aleluya, Señor Jesucristo, como dice su palabra, como viendo al invisible. Isaías capítulo 35, versículo 8 dice, y ahí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos guía. Pidámosle al Señor un corazón entendido. Si usted es líder, con todo respeto se lo digo, si usted es padre de familia, para que nosotros como el rey Salomón podamos actuar con esa sabiduría y también para discernir entre lo bueno y lo malo, y que nuestros pies no se desvíen. Si nos hemos desviado, si no hemos pedido consejo del Señor, hoy podemos hacerlo, iglesia. Amada audiencia, gloria al Señor por su preciosa palabra. Toda la gloria, toda la honra se la damos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del universo, aleluya. Él reina sobre todo. Y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, si aún Él no es tu Señor y tu Salvador, hoy es el día, porque quizás mañana no habrá otra oportunidad. Así que vamos a estar orando por las peticiones también. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor, amén, por cada uno de las peticiones, amén. Y también darle gracias a Dios por su palabra. Y si tú quieres recibir a Cristo, te invito a que hagas esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz para comprar la salvación de mi alma. Gracias, Señor, porque sufriste el castigo que yo merecía pagar, Señor, pero que nunca hubiera yo podido pagar, porque solamente tu sangre divina, tu sangre preciosa,
podía comprar el precio de mi salvación. Derramaste tu sangre, toda tu sangre en esa cruz. Aleluya, para lavarme, para limpiarme de mis pecados. Te pido que me perdones. Me arrepiento con todo mi corazón de todos mis pecados, Señor. Te los confieso, Señor, en esta hora. Perdóname, Señor. Lávame en tu preciosa sangre. Quita todo pecado, Señor, de mi corazón. Te pido que me aceptes como uno de tus hijos, que yo pueda ser parte de tu pueblo. Te abro las puertas de mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Salvador, Señor, en esta preciosa hora. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, todo mi ser. Señor, lo pongo en tus manos. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame, Señor, a poner por obra tu palabra. Señor, a cumplir tus mandamientos, a vivir en santidad, Señor, para que mi nombre no sea borrado de tu precioso libro. Guíame en todo momento. Dame un corazón entendido, Señor, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, y que mis pies no se aparten de este camino de santidad, ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Gracias te doy, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor.